El 2018 fue la ruptura de un proyecto de nación fracasado. El PAN no nace para oponerse al PRI. El PAN nace para generar ciudadanía. El ataque a Andrés también es una revuelta contra el nuevo ciclo, contra las nuevas formas políticas. Estos son la mafia del poder, esto soy yo, el hombre puro, el hombre de ideas. Nosotros estamos empujando hacia un Estado progresista. Ni ellos son nuestros patrones, ¿eh? Que es una amalgama, otra vez, que no es a favor de algo. Pues representan el núcleo de una visión. Por buscar la mejor solución para el país. Yo diría, muchas de estas estructuras pues se mantienen. Si no hubiera ganado Andrés Manuel, habría habido explosión social. Bien, pues ya estamos aquí en puntos y comas y le damos la bienvenida a Violeta Vázquez Rojas, a Jorge Cepeda Patterson, a nuestros compañeros, a Pedro Mellado. Gracias por estar en esta edición, en esta nueva edición de Puntos y Comas. Y bueno, pues la semana fue marcada, o los últimos días fueron marcados por un lado, por obvia la inauguración del AIFA, pero por el otro también por las críticas al Tren Maya. Ahora dirigieron las críticas hacia el Tren Maya. Esto permite muchas lecturas y obviamente es muy interesante lo que ustedes tienen que decir. Y me gustaría empezar esta mesa con Violeta Vázquez Rojas y sobre este mismo tema. Hola, buenas noches, ¿cómo están Álvaro, Alejandro, Jorge y Pedro y toda la audiencia? Buenas noches, qué gusto saludarlos otra vez. Pues sí, después de la entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que muchos lo vimos como un logro, dado que se entregó un proyecto tal cual se había programado, digamos, una primera etapa funcional, perfectamente funcional para operar, en el tiempo establecido y con poco sobrecosto, ¿no? En comparación con otros proyectos, al parecer solamente el sobrecosto lógicamente derivado de la inflación. Entonces creo que, y sin deuda, que eso también es muy importante. Entonces, después de este gran triunfo, ¿no? Apenas se lo estaban saboreando cuando surge esta campaña no en contra del Tren Maya, eso es curioso, es en contra de un tramo específico del Tren Maya, y eso hay que subrayarlo porque también dice mucho sobre la intención política detrás de esta campaña. A mí me gustaría empezar este análisis diciendo, primero que nada, que cualquier obra de desarrollo tiene un impacto ambiental. No existe obra de desarrollo sin impactos ambientales. Y lo que hay que comparar no es el impacto ambiental del Tren Maya o de un determinado tramo en sí mismo, sino en comparación con el impacto ambiental que también supone no tener ese proyecto de desarrollo, ¿no? Porque si dejamos, digamos, las cosas correr como están, que la gente subsista como pueda, es decir, probablemente en las fábricas, en las granjas porcinas, en los cultivos de soya, etcétera, sin un ordenamiento territorial, que es una de las grandes consecuencias del Tren Maya, ¿no? El ordenamiento de qué se construye, dónde se construye y cuánto se construye. Bueno, si no existe todo esto, entonces obviamente también va a haber un impacto ambiental y contra eso es que se deben medir los impactos del tren. Hay un estudio muy serio firmado por una centena de investigadores de 60 y tantas instituciones mexicanas y varias extranjeras, que, por ejemplo, evalúa el manifiesto de impacto ambiental que emitió la Semarnat respecto al tramo que va de Palenque a Izamal. Y allí también evalúan, por ejemplo, la efectividad de los pasos de fauna que están trazados,
la afectación del aire, del subsuelo, posible incremento de la tala, etcétera. Es decir, es un estudio muy serio que sí trata de ponderar todos los inconvenientes ambientales que puede haber y trata de proponer medidas de mitigación. Bueno, todo esto no está considerado en la campaña de estos actores que salieron a leer un teleprompter y decir que el Tren Maya en el tramo 5 simplemente no se haga, ¿no? Eso es lo que me parece que revela su naturaleza política. No es realmente una campaña ambientalista, porque creo que una campaña seria que se preocupe por el medio ambiente, pues también se preocupa por los contrafácticos, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto ambiental de que no se desarrolle el tren? ¿O qué medidas están proponiendo alternativas para desarrollar económicamente la zona y que al mismo tiempo no se incurra en un daño al medio ambiente? Entonces, creo que como todo esto está faltando, esta campaña no es una campaña seria, es una campaña claramente política, claramente, casualmente afecta solamente este tramo, como dije, tramo que turísticamente está más desarrollado, ¿no? Donde hay más hoteles, donde varias veces se ha tenido que reformular el trazo debido a las presiones de hoteleros y probablemente también de las compañías de transporte, porque recordemos que ese trazo iba sobre el derecho de vía de la carretera, ¿no? La 307 me parece que es. Entonces, bueno, ya dado que eso no se puede, entonces ahora se está pidiendo que simplemente no se haga. Y a mí me parece que pues eso es claramente una campaña política y que uno de los objetivos de esta campaña es frenar uno de los grandes efectos que tendría el Tren Maya, que sería la recuperación de la red ferroviaria mexicana, que eso a largo plazo, a largo y mediano plazo, creo que sí podría tener un impacto pues tanto económico como de transporte muy, muy importante en el país. Claro. Pedro Mellado. Buenas noches a todos. Creo que el asunto de lo que estamos viendo con respecto a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y después la reacción para darle una secuela a las protestas en contra del presidente y de la 4T con lo relativo al Tren Maya, creo que debemos acostumbrarnos a que la oposición que ya tomó una posición en contra de la 4T y del presidente, no le va a conceder ningún acierto al gobierno importante en el transcurso de este año, ni el próximo, y mucho menos en el 2024. Todos los asuntos de la naturaleza que sea van a estar determinados y contaminados por los factores políticos, porque los tiempos de la sucesión están muy adelantados. Todos sabemos que este año nadie le va a hacer una graciosa concesión al presidente, ni le va a conceder algún mérito al presidente y a su gobierno, por una razón muy sencilla, porque este año se van a jugar 6 gubernaturas importantísimas en el país. Ustedes saben que la oposición tiene posibilidades de triunfo en Durango y en Aguascalientes, pero que la 4T y sus candidatos de Morena están perfilados para ganar en Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca. Es decir, más allá de las críticas y de que algunas de las críticas pudieran tener un sustento razonable con respecto a la gestión de gobierno de López Obrador, es evidente que la oposición va a hacer todo lo posible por aprovechar cualquier oportunidad que pueda erosionar la imagen del presidente y de su partido. Haciendo cuentas, ustedes saben que en este momento Morena tiene 16 gubernaturas, que tiene además como aliadas el gobernador de Morelos y el gobernador de San Luis Potosí, pero que si gana Morena 4 de las 6 gubernaturas que van a estar en disputa en junio, llegará al 2023 con un total de 22 gubernaturas. Ningún partido, creo yo, que pueda estar gobernando 22 estados de la República, que tenga esa presencia y esa fuerza territorial, podría correr riesgo en una elección presidencial. Pero si a eso le agregamos también que en este jalón electoral del 2022, el PAN se podría quedar solamente con 6 de 8 gubernaturas que tiene actualmente, y el PRI podría empobrecerse de 4 a 2 gubernaturas, debemos acostumbrarnos a la idea de que no va a haber absolutamente ninguna concesión a Andrés Manuel López Obrador, tenga o no tenga algún mérito reconocible. Y esto estaría englobado en lo que dijo singularmente el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Ustedes saben que Mauricio Curi es uno de los gobernadores panistas más emblemáticos en el país. Bueno, pues él declaró ayer miércoles que eran muy mezquinos aquellos que no reconocían
por lo menos los méritos en cuanto a la celeridad, a la pertinencia, a la oportunidad con la que fue terminado el aeropuerto Felipe Ángeles. Él asistió el lunes pasado, todos lo sabemos, a la inauguración del nuevo aeropuerto, hizo a un lado las diferencias ideológicas con Andrés Manuel López Obrador y reconoció el trabajo del presidente. Él dijo textualmente lo siguiente: lo que yo vi del aeropuerto Felipe Ángeles, me podrán decir muchas cosas, pero yo no vi el cerro ese que habían dicho, vi un aeropuerto muy digno y por fin hay un aeropuerto después de 22 años. Y después, al señalar las observaciones de las que había sido objeto de algunos panistas y de algunos otros personajes de la oposición, dijo que le parecía que era una actitud muy mezquina con respecto a regatearle absolutamente todos los méritos al presidente. Concluyo. Así es. Ningún personaje de la oposición, ningún partido de la oposición, ningún personaje que esté en Va por México va a darle el más mínimo espacio de reconocimiento al presidente López Obrador y a la 4T, ni este año, ni el próximo año, y mucho menos en el 2024. Entonces yo diría que este clima ríspido, áspero, mezquino, pues es un clima normal en un país donde están muy bien definidas las dos posiciones de aquellos que están en favor de la 4T y de aquellos que esperarían meterle el pie a la 4T en el 2022. En el 2023, cuando se juegan las gubernaturas del Estado de México, la más importante de la República por el número de votantes y de habitantes que tiene, y la gubernatura de Coahuila, que podrían ser las dos últimas que podría tener el PRI antes de llegar a la elección del 24. Entonces, hay un clima político muy exacerbado, y en ese clima sería ilusorio suponer que le vayan a hacer alguna concesión a López Obrador. Jorge Cepeda Patterson. Bueno, suscribo en gran parte lo que acaba de decir Violeta y Pedro, pero como estamos en un sitio que se llama Sin embargo, yo introduciría por lo menos algunos matices. Es verdad que el Tren Maya es un proyecto de envergadura social fundamental para el país. Después de 3 décadas de que el sureste fue absolutamente abandonado, el potencial que tiene un proyecto como el del Tren Maya para potenciar, para ser un catalizador de las posibilidades de la región y en beneficio de la población, creo que es fundamental, y hace muy bien el presidente en darle la prioridad que le está dando. Dicho lo anterior, es evidente, como dicen mis compañeros, que siendo un proyecto insigne para el presidente, ha sido torpedeado desde el primer instante con evidentes propósitos políticos de desbarrancar, cuestionar, molestar, incomodar el proyecto de la 4T. Dicho lo anterior, también Violeta tiene razón cuando dice que, en efecto, todo proyecto implica un daño ambiental. Evidentemente, si no hubiera ciudades, la naturaleza estaría muchísimo más contenta. Y hay una fórmula que tenemos que encontrar siempre entre el equilibrio del medio ambiente y las necesidades de la población, de la economía, de los proyectos para construir oportunidades de empleo para las personas. Dicho lo anterior, yo creo que el Tren Maya tendría que ir resolviendo y acotando los impactos, los daños ecológicos que pueda provocar, asegurándose que estos daños ecológicos no superen el beneficio social que la construcción del tren aporta, o que provoque daños irreversibles que en un momento dado, sobre el ambiente, que en un momento dado se volteen en contra incluso del interés de las poblaciones por el daño en el clima y en los recursos naturales. Aquí solo, y aquí viene el sin embargo, me preocupa en un momento dado que el enorme tesón del presidente de sacar en las fechas, así como lo hizo con el aeropuerto Felipe Ángeles, en las fechas precisas a las que se comprometió, cosa que él se toma verdaderamente en serio y a pecho, y qué bueno, porque en este país no se hacía. El riesgo es con un proyecto como este, que es tan vulnerable en términos de su relación con la naturaleza.
particularmente cuando en enero se modificó la ruta, después de varios años de estar planificando el tren, creo que por razones legítimas, pero esto evidentemente trastoca mucho, para esa ruta en concreto, trastoca mucho las consideraciones que ya se habían hecho sobre el posible daño ecológico. También coincido con los comentarios anteriores en que este video de los artistas, en efecto, parece más con ganas de provocar, particularmente encabezado por Derbez, que no ha escondido su oposición pública y su disposición a prestarse a campañas en contra de López Obrador. La manera superficial con la que están hablando la mayor parte de estos artistas da cuenta de que, lejos de tener una información puntual, están prestándose para este cuestionamiento per se al proyecto. Sin embargo, queda la duda, por supuesto. Es decir, a partir del decreto que establece que bastan 6 días para, si no se tiene una respuesta de las autoridades responsables del medio ambiente sobre el proyecto presentado por los que están a cargo del Plan Maya, esto entonces camina, sí nos pone en una zona frágil, particularmente porque sabemos que hay una porción que camina sobre terrenos acuíferos, cenotes y características del suelo peculiares. Entonces, lo único que me preocupa, y termino, es que en esta combinación de la prisa del presidente, que finalmente no está ahí haciendo los estudios, y el cambio de ruta, y además el cambio de la cabeza en responsable del Tren Maya, que ahora es Javier May, que es un político, él es un operador político, que va con la misión de cumplirle al presidente en la fecha que el presidente se ha propuesto a como dé lugar. Entonces, no descartemos la necesidad, sí, de consultar ambientalistas serios, sin carga política, que estuviesen en condiciones de decirnos cómo garantizar que ese tren se construya. A mí no me importaría que fuera 2 meses después que de la fecha comprometida, si con eso garantizamos que el proyecto social, el impacto social que va a tener este tren, no sea el día de mañana comprometido por algún daño de otra magnitud, ¿no? Un segundo tema importante de la agenda de estos días, pues es por un lado el nuevo proyecto de sentencia de la Suprema Corte en el caso de Alejandra Cuevas y de Laura Morán, que es importante, pero todo el tema Julio Scherer Ibarra, Alejandro Gertz Manero y la misma ministra Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Y obviamente viniendo de ustedes, pues nos interesa mucho escuchar qué opinan sobre hacia dónde va esta discusión o este pleito entre estos 3 que en su momento han sido pilares de la 4T. Y me gustaría empezar con Violeta. Bueno, el caso particular de Alejandra Cuevas y Laura Morán es un caso muy, muy llamativo porque pareciera que la injusticia ahí es muy detectable, ¿no? Casi siempre, cuando las cosas parecen tan sencillas, uno tiene la suspicacia de pensar qué es lo que está detrás. No puede ser que sea tan burdo aquello de lo que se le está acusando, pero parece que sí es el nuevo proyecto de sentencia de la Corte que se va a discutir el lunes. Pues la acusación, digamos, la historia es muy simple. El hermano del fiscal, lamentablemente, en 2015 enferma y muere después de unas semanas. La persona que está a cargo de cuidarlo, que es su pareja, pues tiene en ese momento 88 años, y el fiscal las demanda por le atribuye a la inculpada una figura
que es de garante de vida de su hermano, ¿no? Y a la hija de Laura Morán le atribuye una figura que ni siquiera existe en la ley, según este proyecto, a la que llama garante accesoria. Y las acusa de no garantizar, bueno, de no mantener a su hermano con vida, de no hacer todo lo posible porque su hermano viviera. Es absurdo pensar en que alguien tiene la responsabilidad de garantizar la vida de un adulto mayor. Digo, todos los que hemos estado a cargo de un adulto mayor, pues en ese caso podríamos ser acusados, ¿no? Cuando hemos tenido desenlaces fatales después de una enfermedad o algo así, porque pues es una acusación verdaderamente absurda, ¿no? Tan absurda que cuando se presentó esta denuncia originalmente en 2015, la Fiscalía de la Ciudad de México decidió desecharla. Pero después, ya siendo Alejandro Hertz Manero fiscal, entonces se desempolvó la denuncia y ahí sí ya se inició, bueno, en 2020 se inició el proceso contra estas dos personas, que terminó con una de ellas en la cárcel y la otra, pues, debido a su edad, me parece, no la han puesto en prisión. Pero es un caso absurdo que para mí muestra una vez más, pues, pues un cierto abuso de su cargo, ¿no? De parte del fiscal, y esta tendencia a la hipérbole que creo que no le ha beneficiado a nadie, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, este caso del foro consultivo, en el que creo que todos nos pudimos haber beneficiado de una buena investigación acerca del dispendio o del gasto, ¿no? Legal o ilegal. O sea, era cuestión de determinar justamente con una investigación cómo se habían manejado los recursos públicos por parte de esta asociación civil. Pero los cargos de delincuencia organizada, digamos, cargos pues hiperbólicos, exagerados, lo único que lograron fue victimizar a los inculpados hasta el punto en que se tuvieron que desechar finalmente los cargos y nos quedamos todos pues en la misma situación en la que estábamos antes, sin saber en qué se gastó ese dinero. Entonces creo que pues aquí hay mucho consenso. No conozco a nadie que salga a defender francamente al fiscal. No sé, a lo mejor ahorita puedo generar una sorpresa, pero hasta ahora creo que se trata de un abuso totalmente de su figura. ¿Qué piensas, Pedro Mellado? Bueno, para mí el caso que se va a resolver, que se podría resolver el próximo lunes, porque es un asunto que tiene que estudiar el Pleno de la Suprema Corte, y ustedes saben que para que la resolución tenga vigencia tendría que haber por lo menos 8 votos en favor y de los 11 votos de los ministros. Pero lo que yo me pregunto es si la sentencia de este amparo en revisión que está proponiendo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se aprobara el lunes próximo, mi pregunta es, ¿cómo sería posible sostener en su cargo a un fiscal que evidentemente ha influido para que la ley sea torcida en favor de su interés y que es desnudada esta maniobra del fiscal por el máximo órgano interpretativo de la Constitución y de la aplicación de justicia en la República? El asunto es sumamente delicado. No puede estar en la Procuración de Justicia un fiscal que tuerce la ley o que viola principios fundamentales en materia penal, cuando se supone que el fiscal es el que investiga los delitos, es el que promueve la Procuración de Justicia, el que promueve la investigación de los delitos, los fundamenta y los presenta a los jueces para que los jueces decidan si hay elementos para proceder. Y el asunto es gravísimo por una razón. Porque de entrada, por ejemplo, de acuerdo con el proyecto de sentencia que presentó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, se está violando de entrada un precepto esencial y básico de la Constitución Política de la República en materia de justicia penal. Todos sabemos que el artículo 14, todos lo sabemos, establece que no puede haber retroactividad en la aplicación de una ley. Eso todos lo sabemos, o la mayoría de la gente lo sabe, lo intuye. Pero hay algo que es fundamental. Todas las materias en el derecho, absolutamente todas, excepto la materia penal, pueden ser interpretadas desde diferentes ópticas. Pero en materia penal no puede haber discrecionalidad en la interpretación. El tercer párrafo del artículo 14 es muy específico y dice lo siguiente:
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Es decir, el principio es muy simple y elemental. Debe de haber un delito claramente definido y sobre ese delito debe de haber una sanción específica. Y sobre la presunta comisión de ese delito se puede iniciar una acción penal contra una persona. Pero lo que me llama la atención en el proyecto de sentencia que ofrece el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, hay algo que es terrible. Dice el ministro Gutiérrez Ortiz Mena que la acusación se basa en que Alejandra Cuevas Morán era garante accesoria de la salud de Federico Gers Manero, quien fue pareja de su madre, Laura Morán Servín. Pero fíjense bien lo concluyente que es el proyecto de sentencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. La figura del garante accesorio no existe en el derecho penal, como afirmaron varios ministros cuando la Corte discutió este caso por primera vez el pasado lunes 14 de marzo. Sin respaldo legal, es decir, el fiscal de la República, el fiscal general de la República fue partícipe en la promoción de una violación flagrante a un principio básico de la Constitución, que es el engranaje esencial de todo el derecho penal en el país. Sin respaldo legal, la Sala Penal estimó que a la quejosa le correspondía evitar la muerte del ahora occiso, pues había apoyado a su madre cuando esta última supuestamente se negó a suministrar a su concubino medicamentos y a que fuera trasladado a un hospital. Y lo que sigue, otro párrafo del proyecto de sentencia de esta revisión de amparo, también es verdaderamente impresionante. No hay prueba de que la peticionaria del amparo aceptara hacerse cargo del enfermo, ni de que ella fuera la que tomó las decisiones sobre sus cuidados. Es más, al no cohabitar con el ahora occiso, resultó inviable suponer que podía tener una custodia efectiva sobre aquel. Si acaso se le podría atribuir a Laura Morán Servín, pero Laura Morán Servín tenía 87 años cuando Federico murió en el 2015 y era una persona que también requería cuidado, no garantizar la vida de otro sujeto casi de su misma edad. Entonces, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Las violaciones que está fundando el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, primero a la Constitución y luego lo torcido que es el proceso para adecuar a un criterio que no está respaldado por ninguna sustancia jurídica, el encarcelamiento y la orden de aprehensión contra otra persona. Entonces, la pregunta es bien simple. Si el fiscal general de la República es el responsable de la procuración de justicia, de investigar los delitos y sustentar los delitos con base en lo que establece la ley, de que debe de haber un delito claramente definido para el cual se tiene que aplicar específicamente una sentencia o una penalidad que esté claramente definida en un código, si está violando ese principio esencial del derecho penal, ¿qué podríamos esperar de un fiscal de esa naturaleza con la responsabilidad que tiene? ¿Cómo puede ser sostenido en su cargo? Eso es lo que veo en el fondo delicado de este asunto. Claro. Jorge Cepeda Patterson. Bueno, creo que lo han dicho ya impecablemente. Ahora sí, sin embargo, esta última argumentación de Pedro deja clarísimo y de ahí retomo qué sigue tal cual. Porque además, esto que es inexplicable, que es injustificable, que acaba de hacer el fiscal y que acaba de ser evidenciado además por la Suprema Corte de este país, no solo lo desnudan en un hecho aislado, sino que comienza a ser parte de una conducta que ya había aparecido en otros incidentes que dan cuenta justamente de esta disposición a saltarse la ley, a imponer su voluntad, en este caso sus fobias, de cara a sus intereses muy personales. Recordemos lo del Sistema Nacional de Investigadores, que lo había rechazado varias veces y que con motivos fundados para ese rechazo, y que justo cuando él llega a la Fiscalía logra torcer las cosas para ser admitido, además con un nivel bastante alto. O las muchas informaciones que corren sobre los beneficios que recibió de la Universidad de las Américas
con pretendidos depósitos en el extranjero que desde luego constituyen fortunas. Y por último, por último, dentro de lo que todavía y apenas se conoce, podrían salir más casos, pero por último, dimes y diretes, esta polémica con Julio Scherer, el ex responsable jurídico de la presidencia hasta hace algunos meses, en el que mutuamente se acusan poco menos que de delitos, hablando ambos de que se habían violado acuerdos que a todas luces serían ilegales, justamente relacionados con el caso del que acaban de hablar mis compañeros, pero buscando, Gertz, el compromiso de Scherer para que le apoyara en estas gestiones. La información periodísticamente es conocida, ¿no? En resumen, esta conducta, este comportamiento tiene un correlato político que tendremos que abordar. Decía Violeta, es que no hay nadie que salga en defensa del fiscal. Por desgracia, no es así, porque el único que ha salido en defensa del fiscal es el presidente, nada más y nada menos. Todavía en una mañanera de la semana pasada dijo, es que yo tengo confianza en él. Y bueno, hay que entender porque se trata de un asunto familiar. Literalmente lo dijo así el presidente, como excusando que si cometió algún apresuramiento, digamos, se justificaba porque era una cuestión emocional. Claro, de lo que no habló es que también había una cuestión familiar en la que está en la cárcel, o la madre de ella con la justicia pendiente sobre su cabeza, etcétera. Es decir, el tema de fondo aquí es qué va a suceder con el apoyo presidencial, que evidentemente es lo único que sostiene de un hilo al fiscal de la República. Lo que tendría que preguntarse el presidente es la factura política que comenzará a pagar ya, pero sobre todo a partir de la oficialización de la decisión de la Suprema Corte. Oye, y antes de dejar este tema, ya que estamos hablando de Alejandra Cuevas, quería hacer un comentario rápido sobre lo de Sandra Cuevas, la delegada que ya trataron ustedes ampliamente en el programa, pero quería hacerlo porque Álvaro en cierta medida y yo posteriormente aquí en la mesa nos preocupamos de la posible interpretación política que merecía este caso, en el sentido de que se estuviera utilizando la justicia de manera particularmente severa con una intencionalidad política, como lo decíamos. Y a mí me preocupaba porque a mí me parece que la izquierda, y en particular la jefa de gobierno, el principal capital que tienen es su componente ético, su aspiración a hacer las cosas de otra manera, honesta, transparente, diferente, etcétera. Y que este caso de la delegada Sandra Cuevas, por supuesto un personaje impresentable, que por supuesto cometió irregularidades, que normalmente ese tipo de irregularidades nunca habían terminado en una cuestión penal. Y que por otro lado, la coincidencia muy sospechosa de que la suspensión era justamente de 60 días, que son los 60 días que se requerirían para, ante la ausencia, proceder a elegir a otro delegado. Entonces, celebro enormemente que todo esto no hayan sido más que circunstancias y que la resolución hoy que permitirá a esta delegada que tanto criticamos por comportamientos absolutamente inadmisibles, pero que no corre el riesgo de que su caso se preste a una confusión sobre procedimientos éticos que no le convendrían absolutamente a nadie. Entonces felicito a todos los involucrados, a la celeridad que tuvo ahora la Fiscalía y las autoridades y la propia delegada para aclarar este panorama que sí podría haberse intoxicado de feas maneras. Tal cual. Pues tal cual. Muchísimas gracias, Violeta Vázquez Rojas, Pedro Mellado, Jorge Cepeda.
Gracias por haber estado en esta emisión más de Puntos y Comas. Gracias y un fuerte abrazo. Buenas noches. Ya nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Jorge, Pedro. Buenas noches, hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches.